Noticentro 1, CMI. Presidente Petro propone plebiscito para definir futuro del metro de Bogotá. Disidencias estarán presentes en la apertura de elecciones en Popayán y en el Plateado. Mindefensa rechaza presencia de disidencias en la jornada electoral. Antioquia despliega dispositivo de seguridad para la jornada electoral de este domingo. Pánico en Bogotá. Un hombre entró a un supermercado y lo incendió sin mediar palabra. Clientes se salvaron de milagro. Hoy comienzan los racionamientos de energía en Ecuador. Última hora, Noticentro 1, CMI. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Mucha atención porque los representantes de las elecciones de paz del gobierno y el llamado Estado Mayor Central de las FARC, al mando de Iván Mordisco, acordaron que estarían presentes durante la apertura de las elecciones en Popayán. Sin embargo, esa decisión acaba de ser cancelada. William Parra, ¿qué está pasando? Muy buenas tardes. Hola Luisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos noticia de última hora aquí justamente en el lugar donde se reúnen las delegaciones de paz del gobierno nacional y del llamado Estado Mayor Central de las FARC respecto a una noticia que se ha conocido en la mañana de hoy de hacer presencia en la ciudad de Popayán el próximo domingo durante la jornada electoral de los comicios regionales. Nos acompaña a esta hora justamente el jefe de la Delegación de Paz del Gobierno Nacional, el doctor Camilo González Pozo, y con él vamos a hablar sobre esta noticia que se produce. Doctor Camilo, buenas tardes. ¿Cuál es la decisión que ustedes han tomado frente a las actividades que se van a hacer el próximo domingo? No, la decisión que hemos tomado nosotros en la mesa y la delegación del gobierno es concentrarnos en la preparación de los protocolos, acuerdos de funcionamiento de la mesa para este periodo cese el fuego hasta enero. Eso nos va a demandar una concentración absoluta, no solamente en estos días, sino hasta principios de la próxima semana. Y por lo tanto, pues por supuesto, no consideramos asistir a ninguna de estas actividades. Y por supuesto, dentro del mayor respeto a lo que es la autoridad electoral y todo lo que son los procedimientos para la buena realización de las elecciones. Es decir, doctor, han tomado la decisión de no ir a pesar de que los han invitado a Popayán para estar presentes también en el Plateado. No van a ir los miembros de las delegaciones de paz ni del Estado Mayor Central ni tampoco del gobierno. Sí, hemos tomado la decisión de concentrarnos de manera completa en el trabajo de la mesa sin ningún desplazamiento adicional. Bueno, ¿cómo evalúa usted hasta el momento, doctor, el funcionamiento de estas dos delegaciones? ¿Cómo va el debate? ¿Cómo va pues, la posible instalación pronta ya pues, a avanzar en el inicio del trabajo de la mesa de conversación? Pues estamos en la sesión número 1 y la verdad es que se está avanzando de manera satisfactoria. Estamos elaborando el reglamento de mesa, completando los protocolos, haciendo la agenda de trabajo para todo este periodo que además es bastante corto, es muy exigente y existe toda la disposición a que durante estos días tengamos un plan de trabajo muy estricto. Bueno, doctor Camilo, muchísimas gracias. Pues esa es la noticia que se da en este momento aquí en la sede de conversaciones donde se reúnen las dos delegaciones de paz del Gobierno Nacional y del Estado Mayor Central de las FARC. Se van a concentrar en el trabajo justamente para seguir avanzando en los protocolos que impulsen el inicio de esta mesa de conversaciones y por lo tanto no estarán presentes el próximo domingo en la ciudad de Popayán y tampoco en el Plateado, en el Cañón del Micay. Esa es toda la información, Luisa, desde aquí, desde el occidente de Bogotá. Continúa usted con más Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, William. Mientras tanto, el ministro de Defensa presentó su posición frente a la situación de la apertura de las elecciones y la posible participación de las disidencias. Stig Luengas, muy buenas tardes. Así es, Luisa y televidentes, feliz tarde, pues ya se conoce una reacción por parte del ministro de Defensa, Iván Velásquez, por una polémica que se dio luego de conocerse que se abrirían unas elecciones en Popayán por parte de las disidencias de las FARC, específicamente del Estado Mayor Conjunto. En este momento, desde el Ministerio de Defensa se alista un comunicado de prensa donde se va a resaltar que es una decisión equivocada y que la petición del ministro de Defensa es que no se lleve a cabo esa presencia en
en la mesa de diálogo de las disidencias y se revoque esa invitación. Esta es una noticia en desarrollo. También les contamos a esta hora de la tarde una preocupante situación de orden público que se presenta en el departamento de Córdoba. Se ha confirmado que 2 militares fueron asesinados, otro resultó herido al parecer por un ataque del Clan del Golfo en medio de un combate. Las 2 víctimas cayeron en un campo minado. Estas son las identidades de los 2 soldados que murieron. El primero, Wilmer Chindoy Pete, el segundo, Fabián Ramos Monsalve. Este es el comunicado que emitió hace pocos minutos el Ejército Nacional. Hoy, 27 de octubre del 2023, en desarrollo de operaciones militares de estabilidad y protegiendo la vida de los habitantes de la vereda Crucito del municipio de Tierra Alta, Córdoba, una unidad militar fue atacada con ráfagas de fusil y víctima de la activación de un campo minado. Las tropas atacadas cumplían la misión de asegurar el territorio en el marco del Plan Democracia, con el fin de que la población civil ejerza su derecho al voto con los comicios del próximo domingo 29 de octubre. Este ataque se presentó en la vereda Crucito, en Tierra Alta, departamento de Córdoba, en el mismo departamento donde también se confirmó que asesinaron a un policía, a un patrullero de la policía. El director de la institución, el general William René Salamanca, se pronunció. Mientras custodiaba la escena de un accidente en Planeta Rica, Córdoba, asesinaron a nuestro patrullero Ever Pineda. Toda la contundencia institucional para capturar a los responsables de este hecho. Acompañamos a su familia en este doloroso momento. Este ataque también habría sido perpetrado por el Clan del Golfo. Desde la Sala Estratégica de la Policía Nacional informó Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y una tropa de soldados se dispone en este momento a partir desde Popayán rumbo al Plateado para garantizar la seguridad en la región durante esta jornada de elecciones. Richard Calpa, muy buenas tardes. Precisamente nos encontramos aquí en el Cantón Militar número 20, José Hilario López, en la ciudad de Popayán, donde en los próximos minutos saldrán más de 160 unidades del Ejército Nacional, todos profesionales, para llegar al Plateado. Una de las acciones tienen que ver con generar el Plan Democracia durante estos últimos días que se van a generar en las elecciones del próximo domingo 29 de octubre, además de tomar y retomar las acciones en el Cañón del Micay. Por eso estaremos pendientes de toda esta situación, de todo lo que ocurra en la llegada hacia el municipio de Argelia, en el sector del Plateado, donde llegarán estas unidades militares todas profesionales, más de 160 hombres de más de 11 años de experiencia en labores de patrullaje y fuerza pública en el departamento del Cauca. Esta es la información que estamos originando desde la ciudad de Popayán, desde el Cantón Militar número 20, José Hilario López. Richard Calpa, Noticentro 1 CMI, la noticia. Noticia en desarrollo en CMI. La Registraduría y el Consejo Nacional Electoral confirmaron que la Delegación de Paz con las disidencias de las FARC no están invitadas a participar de la apertura de las elecciones y confirmaron que la apertura de la jornada electoral se hará desde otro lugar fuera de Bogotá. César Melo, ¿qué más dice el comunicado? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y mucha atención porque el presidente del Consejo Nacional Electoral y el registrador Alexander Vega acaban de emitir un comunicado rechazando el anuncio que hizo la delegación negociadora del gobierno con las disidencias de las FARC, en el cual señalaban que esta organización, el grupo de las disidencias de las FARC, estaría en la instalación de las elecciones del fin de semana. En un comunicado conjunto, Alexander Vega y el presidente del Consejo Nacional Electoral dicen lo siguiente, abro comillas: el registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega, y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Alfonso Campo, anuncian que no es cierto que la organización electoral los haya invitado a la instalación de las elecciones territoriales de este domingo 29 de octubre. Y es que las disidencias de las FARC y los negociadores del gobierno han sostenido varias reuniones con estas entidades como la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral para lograr que el ejército llegue a varios puntos donde hay dificultades de orden público y hay presencia de las disidencias de las FARC. Sin embargo, lo que deja claro la Registraduría y el Consejo Nacional es que a pesar de esas reuniones, no es cierto que este grupo armado haga presencia en la apertura de las elecciones del fin de semana. Esta es toda la información desde el occidente de Bogotá. César Melo, Noticentro 1, CMI. Desde Hawái, el presidente Gustavo Petro planteó la posibilidad de un plebiscito para definir el futuro del metro en Bogotá. Diana Giraldo, buenas tardes. ¿Cómo es el planteamiento del mandatario?
Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Un plebiscito es la nueva idea del presidente Gustavo Petro para modificar el metro de Bogotá. En su viaje de regreso desde China, el mandatario de los colombianos le abrió la puerta a una consulta para que sean los bogotanos en las urnas quienes definan qué tipo de metro quieren, si elevado o subterráneo. Yo creo que es Pese a la negativa de la alcaldesa, el presidente no tiene la facultad ni de parar la obra ni de cambiar el contrato. El presidente Gustavo Petro no desiste en su intención de soterrar una parte de la primera línea del metro. Podrían haber muchas formas, puede haber plebiscitos, pueden haber consultas, pueden haber elecciones que ya pues obviamente están convocadas. Puede haber asambleas populares, la gente puede decidir sí qué quiere. Petro asegura que el mejor sistema de transporte para la capital es el subterráneo y reiteró su interés en financiar el 100% del proyecto. Proponemos aumentar del 70% al 100% la financiación de los tramos subterráneos, lo cual significa no solamente el de la carrera 50 con 1 de Mayo hasta el centro, por todo el centro oriental hasta la calle 72, sino además la calle 72 hasta Suba. Las declaraciones se hicieron en Hawái, en su escala de regreso desde China. Además, habló de las elecciones y desestimó la alerta de la Defensoría y algunos gobernadores sobre los más de 250 municipios en riesgo. Estamos ya a punto de llegar al día de elecciones y todo lo que dijeron fue una burbuja con la intención de generar votos. No voy a decir a quiénes, pero en realidad las elecciones de Colombia, con el hecho de que estamos en un país con una violencia aún alta, se han desarrollado como las demás elecciones recientes del país. El presidente Gustavo Petro regresará mañana sábado al país para participar del proceso electoral del próximo domingo. Información que originamos en directo desde el occidente de la ciudad. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Diana, muchas gracias. Y tras la jornada de protestas que causó conmoción a la movilidad de la capital del país, se conoce que ya hay un acuerdo para el transporte entre Soacha y Bogotá. Nicolás Romero, muy buenas tardes. Hola Luisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. La noticia del día en Bogotá: se llegó a un acuerdo entre el distrito y la alcaldía municipal de Soacha en las instalaciones del Ministerio de Transporte, reunión que finalizó hace tan solo unos minutos y en la que se llegó a un acuerdo durante un año para realizar un nuevo convenio para los buses intermunicipales que circulan desde el vecino municipio hasta la capital de la República. En ese acuerdo, en ese nuevo convenio al que se llegó el día de hoy, hace tan solo unos minutos, también no va a existir, va a permitir más bien que los taxis puedan transitar desde Bogotá hasta Soacha sin la necesidad de que sea exigible la plantilla única de viaje ocasional para todos los taxistas. Recordemos que ese convenio caducaba el 7 de noviembre, sin embargo ya con este nuevo convenio no va a haber ese problema para los más de 108.000 personas que toman bus desde el vecino municipio de Soacha hasta Bogotá. Escuchemos a continuación a Juan Carlos Aldarriaga, alcalde del vecino municipio. Que existirá un nuevo convenio el 8 de noviembre que garantice la movilidad de los 108.000 usuarios del servicio público de transporte entre Soacha y Bogotá, como lo anunciamos, que se garantiza la prestación del servicio. Segundo punto importante, se prestará con la flota existente ese servicio público. Y tercer punto, por parte del Ministerio estará hablando de reposición de los vehículos. Un hecho insólito fue captado en cámara en las últimas horas por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá y es al sur de la ciudad, en la localidad de Usme. Fíjense ese hombre que ingresa a un establecimiento comercial y sin mediar reparo prende fuego a objetos de material inflamable, eso sin importarle la integridad de todas las personas que se encontraban en ese supermercado. La policía de ese lugar, del cuadrante de la localidad de Usme, llegó y detuvo a ese individuo que sin explicación alguna cometió ese hecho tan riesgoso. Por fortuna los empleados del lugar pudieron reaccionar a tiempo y controlaron ese incendio provocado. Escuchemos a continuación al representante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Una persona ingresa a un establecimiento comercial en donde inicia un incendio a productos inflamables, colocando en riesgo su integridad personal y la de las demás personas que se encontraban allí en este momento. Gracias a una oportuna e inmediata reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá, logra la captura de esta persona, quien es dejado a disposición de autoridad competente.
Cambiamos de tema porque la Secretaría Distrital de Salud le hace un llamado a todas las madres y padres de familia bogotanos para que tengan mucho cuidado en la salud de sus hijos para esta jornada que se viene, esas celebraciones que se van a realizar por el día de Halloween y demás aspectos. En lo corrido del mes de octubre, 133 operativos se han realizado y se han intervenido 1.075 establecimientos que comercializan alimentos que más se consumen en estas fechas. En total se han destruido 152,8 kilogramos de dulces, galletas y demás artículos que se encontraban en condiciones bastante peligrosas para las personas que los iban a consumir de manera futura, es decir, en estas fechas. La invitación que hacen desde el distrito es a tener cuidado por posibles problemas de salud, posibles intoxicaciones que se puedan presentar debido al consumo de estos alimentos. Escuchemos a continuación al secretario distrital de Salud. Hay unos riesgos asociados al consumo excesivo de azúcares, de dulces, de golosinas. De modo que a madres, padres y cuidadores vamos a tratar de tener cuidado con que los dulces y las golosinas que se consuman en el día de hoy sean dulces y golosinas que estén exentas de riesgo. Si vamos a comprar para regalar en nuestras casas, en nuestros establecimientos comerciales, comprémoslos en sitios que sean debidamente autorizados y miremoslos si tienen o no fecha de vencimiento y si no se han empezado a decolorar o a humedecer. Cambiamos de tema, ahora hablamos a nivel ambiental en la capital de la República, Bogotá, que cuenta con 15 humedales y que no están siendo muy bien cuidados por los bogotanos. Me acompaña un ambientalista para que nos explique, bienvenido, buenas tardes, la importancia de los humedales a nivel ambiental en Bogotá, ¿cuál es? Claro que sí, luego de 30 años trabajando en el humedal El Burro en la localidad Octava de Kennedy, he entendido que los humedales son esponjas que evitan riesgos de inundación, pero también son sumideros de carbono mitigando el cambio climático, son hábitats de fauna silvestre, también purifican agua, son pulmones que generan oxígeno y retienen polución. Humedales, ecosistemas para la vida, estratégicos para la fauna silvestre y evitar riesgos de inundación en Bogotá. Muchas gracias, ya lo saben, el llamado a cuidar esos 15 humedales y tener mucho más cuidado con estos ecosistemas que tenemos en la capital de la República. Desde el occidente de Bogotá, Nicolás Romero, para Noticentro 1, CMI. Nicolás, muchas gracias. Y el Ministerio de Trabajo anunció que pondrá bajo la lupa a más de un centenar de amanecederos en Bogotá. Luisa Fernández, ¿qué es lo que está pasando con estos establecimientos? Buenas tardes. Hola Luisa, muy buenas tardes. Pues mire, ustedes se preguntarán por qué el Ministerio de Trabajo pues hace inspección a estos lugares, y es que la gran mayoría trabajan bajo la figura de sindicatos, es decir, tienen una figura jurídica de sindicatos, crean la organización y utilizan los establecimientos como amanecederos, esos bares que conocemos que trabajan hasta altas horas de la madrugada. Lo preocupante es que en medio de una inspección y control realizada por el Ministerio de Trabajo aquí en Bogotá, se identificaron a más de 130 de estos establecimientos que funcionan como sindicatos o que están bajo la figura de sindicatos pero ofrecen otro tipo de servicios. Lo que dice también el Ministerio de Trabajo es que no solo aquí en Bogotá, sino en todas las ciudades capitales de Colombia funcionan estas figuras. En medio de la inspección se encontraron con licor adulterado, con microtráfico, incluso con casos de prostitución de menores. Como este lugar hay muchos en Bogotá, cerca de 130, pero hay muchos más en el resto del país donde utilizan esta forma para eludir el control por parte de las autoridades, para violar los límites de las jornadas en las que están permitidas en las respectivas ciudades desempeñar estas actividades. Y por eso vinimos aquí con la autoridad distrital y ahora con la Policía Nacional para garantizar que obviamente esto no se siga presentando, no se utilice para violar el orden público ni la tranquilidad también de muchos residentes y sin duda alguna para cumplir y hacer cumplir la ley laboral, pero también la ley policiva y si hay obviamente conductas delictivas también la ley penal. Advierte el Ministerio de Trabajo, Luisa, que por usar una figura fraudulenta las sanciones para estos sindicatos es de hasta 1 hasta 5.000 salarios mínimos. Una noticia en desarrollo que tendremos de manera amplia en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Así es, Luisa, gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere. Doble homicidio en el norte de Barranquilla. Ya volvemos. La policía de Antioquia y varios líderes sociales sostuvieron un encuentro esta mañana para conocer cómo está el panorama electoral. Hernán Muñoz está en el comando del departamento. Hernán, ¿qué riesgos se han identificado y cuál es el dispositivo para este fin de semana? Buenas tardes.
Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Originamos esta información en directo desde la Plaza de Armas del Departamento de Policía de Antioquia. Algunos riesgos puntuales en el norte, nordeste y Bajo Cauca por las presuntas presiones de los grupos armados en estas elecciones regionales. Todo está dispuesto aquí para recibir al ministro del Interior, Juan Fernando Velasco, que llegará hacia las 4 de la tarde, donde se analizarán los principales riesgos desde Antioquia y distintas regiones del país. Así fueron las últimas instrucciones que impartió el coronel Carlos Martínez, comandante de la Policía de Antioquia, a los cerca de 1.800 uniformados que prestarán la seguridad en el departamento durante las elecciones regionales. Tenemos el código de procedimiento frente a lo que nos permite actuar y limitar derechos y libertades en ese momento. Y habló del panorama a 3 días de las elecciones. 42 denuncias por algunos factores directos o indirectos con la actividad electoral, la gran mayoría por amenazas, pero podemos indicar que no se presentó ningún hecho de violencia contra candidatos. Un tema muy importante. Estamos en una segunda etapa, la entrega del material logístico y material electoral. El alto oficial aseguró que ningún puesto de votación se ha trasladado hasta el momento por circunstancias de seguridad. Estamos hablando de 1.203 puestos, de más de 15.000 mesas, de un potencial electoral de más de 4,5 millones de personas, y ese es el gran compromiso. El gran compromiso de la policía es capacidad, a partir de lo que es el servicio de policía, la capacidad humana, policías capacitados, policías con el corazón dispuesto a trabajar por la sociedad, por la comunidad. Y dijo que si eventualmente se conocen casos de presunta compra de votos, es necesario denunciar. El mensaje que queremos enviar es de contundencia frente a los delitos que se puedan generar de cara a lo que es la actividad electoral, precisamente en constreñimiento del sufragante o particularmente la compra de votos. Así fue el encuentro entre el alto oficial y Yacir Zapata, vocero de Sumapaz, quien habló de las alertas que hay en el departamento por presiones de los grupos armados, como las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Hemos identificado algunos casos, por ejemplo, en el Bajo Cauca, municipios como Tarazá, Caucasia, principalmente Cáceres, posibles casos de amenazas que serán las autoridades encargadas de establecer esas responsabilidades y esas investigaciones, presiones posiblemente a algunas comunidades que se acercan a denunciar, pero que lamentablemente no se llega a un feliz término en esas investigaciones. Las alertas son atendidas a esta hora en el puesto de mando unificado. 12:26 de la tarde, reiteramos, a las 4 de la tarde llega aquí a la Plaza de Armas del Comando del Departamento de Policía de Antioquia el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien sostendrá una reunión con los altos mandos de policía y del ejército. Y vamos a cambiar de tema porque las autoridades confirmaron en Medellín la captura de un presunto cabecilla de la temida estructura delincuencial Los Pacheli, que tiene injerencia en el municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá. Según las autoridades, se trata de alias El Montañero. Desde el aire, las autoridades previamente hicieron un monitoreo y un seguimiento estricto de este hombre, señalado de tener algunas alianzas con las AGC. Según las autoridades, este hombre además es responsable de desapariciones forzadas, extorsión y también de recaudar dinero a través de la venta de droga. Esta captura importante fue realizada por la Policía Metropolitana. Y vamos a terminar con la noticia del momento. Ya está lista la turbina número 4 de Hidroituango y en proceso de conexión con el Sistema Interconectado Nacional. A esta hora se desarrolla una importante rueda de prensa en el norte de Antioquia, donde hay un equipo de Noticentro 1 CMI y donde hace presencia diferentes personas, entre ellas Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía de Colombia, Óscar Hurtado, el alcalde encargado de Medellín, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, gerente general de Empresas Públicas de Medellín, Carlos Orduz Aguilar, vicepresidente de Generación de Energía de Empresas Públicas de Medellín. Han confirmado las principales autoridades que Hidroituango ya está lista para generar 1.200 megavatios de energía con esta sincronización de la unidad número 4. Este año, las primeras 4 turbinas de esta central hidroeléctrica, la más grande de Colombia, ya está lista para producir y para generar este importante porcentaje de energía en el país. Los detalles, las declaraciones las tendremos
reiteramos esta noche en nuestra emisión central de las 9 de la noche. Desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Hernán, muchas gracias. Un nuevo accidente que involucra a una ambulancia se presentó en Santiago de Cali. Este incidente dejó como saldo 3 personas lesionadas. Valentina Villegas, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues hasta el momento la Secretaría de Movilidad no ha presentado un pronunciamiento oficial sobre esta situación. Al parecer, uno de los heridos sería el paciente transportado en el vehículo. Nuevamente una ambulancia es protagonista de un accidente en Santiago de Cali. El siniestro presentado en las últimas horas tuvo lugar en inmediaciones del emblemático Club Colombia al norte de la capital vallecaucana. Según las investigaciones de las autoridades, la hipótesis arroja que el conductor del vehículo habría perdido el control, impactando contra las barandas de un puente ubicado entre las avenidas Segunda y Cuarta Norte. En el incidente resultaron lesionados el conductor del vehículo, el paramédico y el paciente que era transportado a un centro asistencial. Encontramos al conductor paramédico atrapado en los pedales, realizando corte verticales en parales, retirar pedales y también tuvimos que retirar el timón, que estaba esta persona atrapada en este vehículo. 2 personas más fueron retiradas del sitio por ambulancias particulares y remitidas a centros asistenciales del norte de la ciudad. En lo corrido del 2023 se han presentado 9 accidentes que involucran ambulancias en las vías de Santiago de Cali, pues se estima que las 120 empresas de ambulancias en la ciudad cometen entre 1 y 2 infracciones diarias de tránsito. Y en otras noticias continuamos con los accidentes, pues los incidentes en las vías de la capital vallecaucana no se detienen. En las últimas horas se registró un aparatoso accidente en el sur de la ciudad, cuando la conductora de un vehículo perdió el control y terminó al interior de una panadería ubicada en la avenida Paso Ancho con carrera 66, chocando las mesas del establecimiento comercial, afectando su infraestructura y por supuesto causando también daños al vehículo debido al fuerte impacto. Durante el accidente resultó herido un hombre que se encontraba consumiendo alimentos en este lugar. Este fue trasladado a un centro hospitalario donde recibe atención médica, sin embargo hasta el momento se desconoce su estado de salud. Según los testigos, la conductora estaba huyendo de un puesto de control de movilidad. Sin embargo, la versión de esta mujer para los agentes de tránsito que atendieron el accidente es que debido a una mala maniobra de un motociclista perdió el control. Y cambiamos de tema, pues fueron enviados a la cárcel 3 integrantes de la banda delincuencial Los Montañeros, dedicados a asaltar vehículos en la vía que de Mojarras, Cauca, conduce al departamento de Nariño en la vía Panamericana. Resulta que estos, conocidos con el alias de La Gata, Carreta y por supuesto también Insuasti, usaban armas de fuego y también machetes para interceptar a los conductores que transportaban por este corredor vial. Y también después los obligaban a detener el vehículo, los interceptaban y los despojaban de sus pertenencias. Cuando uno de estos se oponía a detener su vehículo, era herido por los delincuentes. Luisa y televidentes, por el momento esta es la información desde Santiago de Cali. Valentina Villegas, Noticentro 1 CMI. Valentina, muchas gracias. Un doble asesinato fue perpetrado anoche en un establecimiento comercial del norte de Barranquilla. Un tatuador y su cliente fueron asesinados. Jorge Castro, en la capital del Atlántico, con los detalles. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Este doble homicidio fue perpetrado en medio de la escalada de violencia que vive la ciudad de Barranquilla y se atribuye en primera instancia a la vendetta que se está dando por estos días entre las bandas criminales de los Pepes contra los costeños. El doble crimen se presentó en un local comercial del segundo piso de este edificio, en el barrio Porvenir, en el norte de Barranquilla. Al lugar llegaron 2 hombres disfrazados de domiciliarios y dispararon contra las 2 personas que se encontraban en el sitio, un tatuador y su cliente. 2 personas son agredidas con arma de fuego causando su deceso. La Policía Nacional, en coordinación con la Alcaldía Distrital, ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quien dé información que nos permita la individualización y ubicación y captura de los autores de este hecho. Los autores del doble asesinato huyeron en un vehículo. Nicolás Caballero Orozco, de 33 años de edad, una de las víctimas, registraba 2 anotaciones judiciales por los delitos de falsedad en documento y daño en bien ajeno. Y a esta hora aquí en el comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla continúa una reunión del Consejo de Seguridad Distrital encabezada por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dando últimos detalles a este plan Democracia. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI.
Un misil aéreo impacta un hospital en la frontera entre Egipto e Israel, por lo que el portavoz del ejército israelí anunció que el país está bajo amenaza aérea. Al menos 6 personas resultaron heridas este viernes al impactar un cohete contra una instalación médica en la ciudad egipcia de Taba, en el Mar Rojo y fronteriza con Israel. Esto en el marco de la guerra entre el grupo islamista palestino Hamas y el Estado judío, el cual vincula el impacto del proyectil egipcio con una amenaza aérea en el Mar Rojo. בשעות האחרונות זוהה איום אווירי במרחב הים האדום. מטוסי קרב הוזנקו אל האיום והנושא הזה נמצא כרגע בתחקור. להבנתנו, הפגיעה שהייתה במצרים מקורה באיום הזה. ישראל תעבוד ביחד עם מצרים ועם ארצות הברית ותהדק את ההגנה באזור מפני איומים ממרחב הים האדום. Por su parte, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU denuncia que se están cometiendo crímenes de guerra en Gaza y advierte que el ciclo de venganza y derramamiento de sangre debe parar. Según el último reporte del Ministerio de Sanidad gazatí, 7.326 personas han muerto en la franja desde el comienzo de la guerra. El 40% de esas víctimas eran niños. La Unión Europea planea 6 vuelos humanitarios más para suministrar ayuda a Gaza. Esto como parte de un acuerdo logrado luego de un consejo entre los dirigentes de la organización en Bruselas. Los líderes europeos también han reclamado una pausa humanitaria y el establecimiento de corredores para que la ayuda llegue a la franja de Gaza. En México, las autoridades trabajan en labores de evacuación de residentes y turistas varados en el estado de Guerrero. Para ello instalaron un puente aéreo con vuelos comerciales provenientes de la Ciudad de México para desalojar a quienes se encuentren en Acapulco, entre ellos 31 colombianos. Por el momento, el número de muertos tras el huracán Otis se mantiene en 27 y 4 personas siguen desaparecidas. El ministro de Energía, Fernando Santos, declara a Ecuador en emergencia por el déficit de generación de energía. Esto luego de que el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, solicitara dar inicio al periodo de racionamiento en el sistema eléctrico ecuatoriano, debido a que las reservas en las principales hidroeléctricas han alcanzado niveles que ponen en riesgo el continuo establecimiento de la demanda de la electricidad en el país, por lo que desde hoy se iniciarán los cortes de luz por horas en diferentes sectores de la ciudad. La ONU le hace un llamado al régimen de Nicolás Maduro en el que le solicita respetar los derechos políticos y electorales de Venezuela. Tras el reciente seguimiento contra la Comisión Nacional de Primarias que organizó los comicios opositores en los que la exdiputada María Corina Machado resultó ganadora de las elecciones primarias, según la Fiscalía del país, durante las votaciones se incurrió en al menos 4 delitos como usurpación de funciones, usurpación de identidad y legitimación de capitales. César, muchas gracias. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierdan Tú tienes la sazón y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.